Saludos, les habla Rafael Rivero Varillas. En esta oportunidad tendremos un espacio tipo taller, por lo cual es importante que pueda tener esfero, cuaderno, hojas donde pueda tomar nota respectivamente. El objetivo de este espacio es analizar la planificación de clase, identificando y relacionando sus elementos didácticos para fortalecer el criterio profesional docente. En este primer espacio que vamos a tener, es importante que podamos verificar emociones. Vamos a colocar exclusivamente las respuestas en esa hoja que tienen y al respecto vamos entonces a identificar la emoción con la que se encuentran en este preciso instante. Para esto se pueden ubicar y apoyar con las imágenes que tienen en la lateral izquierda. Dibuja, colorea la cara correspondiente, escribe el nombre de la emoción y por qué crees que tienes esa emoción. Cada actividad tiene un intervalo de tiempo. En esta pueden tener 5 minutos. La idea es que puedan detener el video para que puedan ir haciendo progresivamente cada una de las actividades, siempre apoyándose con el respectivo crono. Avanzamos, vamos ahora a realizar una rutina del pensamiento visible. Veo, pienso, me pregunto. Para este espacio tendremos 3 minutos en total y se va a ir indicando el intervalo de tiempo de cada espacio. En esta imagen vamos entonces ahora a dedicarnos a detallar. Para eso es posible que requieran detener el video y la idea es que puedan escribir cada uno de los elementos explícitos que observan en la imagen. Colores, formas, figuras, individuos, personajes, exclusivamente lo que se ve y para eso 1 minuto. Recuerden ir tomando nota respectivamente y detener el video en caso de que sea necesario. Avanzamos con pienso. En este caso vamos a escribir esas ideas que se nos vienen a la mente a partir de la imagen que estamos observando. De igual manera, para esta escritura tenemos 1 minuto. Vamos con la última parte, me pregunto. Acá vamos a escribir 3 interrogantes que les surgen cuando ven esta imagen. La cantidad de interrogantes que puedan escribir durante 1 minuto. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Como es un formato tipo taller, la idea es que ustedes puedan ir respondiendo las interrogantes más allá que cada una de las preguntas que se presentan. Acá la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es la planificación de clase? De igual manera, 1 minuto para que la puedan ir respondiendo y detengan el video para que de esta manera ustedes puedan tener la oportunidad de hacer el contraste, lo que usted colocó en su respuesta con los planteamientos que se les hacen. Recuerden que este taller no tiene la intención de ser una guía exclusiva de cómo se hacen las cosas, sino por el contrario, permitir reflexionar a través de ese análisis para que podamos entonces lograr una alineación en función de la planificación y de lo que ocurre dentro de la clase a través de esa secuencia didáctica que hemos expresado en la planificación respectivamente. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es la planificación de clase? Vamos a tener distintas posturas, planteamientos y teóricos, pero principalmente va a ser una herramienta esencial donde vaciamos el paso a paso de lo que debe ocurrir en una clase en particular. Es decir, el docente toma decisiones para ese diseño de espacio de aprendizaje, donde incluye estrategias súper importantes y una de esas tiene que ver con el cómo va a evaluar durante esa clase el proceso de cada uno de sus estudiantes. Lo podemos vincular incluso con la imagen del espacio veo, pienso, me pregunto. ¿Por qué? Porque viene a ser ese mapa, el mapa que va a recorrer el docente junto a cada uno de sus estudiantes para lograr entonces así alcanzar el aprendizaje en cada uno de ellos. Siguiente interrogante,
¿Por qué es importante planificar la clase? Recuerden detener el video para responder su opinión. En este caso, va a ser súper importante porque permite estructurar de manera lógica y secuencial todas las actividades que hacemos, que éstas estén concatenadas, engranadas, que sean parte de un sistema y no una cantidad de actividades aisladas sin vínculo certero. Establece también la claridad de lo que se espera que haga el estudiante. Este mapa indica paso a paso lo que va haciendo el estudiante y lo que debe alcanzar al final de la clase. Va a facilitar obviamente también la creación de métodos y la evaluación coherente, porque a medida que la planificamos, pues vamos diseñando, vamos pensando en qué estrategia será la más adecuada, cuál será la evaluación indicada para este tipo de contenido, habilidad, conocimiento. Ayuda también a establecer un ambiente de aprendizaje positivo. Ir llevando esa secuencia con intervalos de tiempo determinados hace propicio que los estudiantes siempre estén haciendo, siempre estén creando, siempre estén escribiendo, construyendo. Y de esa manera el espacio va a ser más respetuoso aparte del lenguaje positivo. Y por último podemos decir que permite esa selección con intención para preparar entonces esos materiales y esos recursos que son necesarios. Y recordemos que acá en la preparación también incluso puede ser esta planificación previa donde cedo y fomento liderazgo estudiantil, donde cada estudiante puede traer una parte en particular o un material determinado para la clase. Un estudiante que de pronto trae una rutina del pensamiento, que previamente le revisamos, caligrafía, ortografía, signos de puntuación. Quizás otro estudiante trae diseñado la pausa activa que vamos a realizar. Todo esto con detalles específicos y particulares. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los elementos clave de una planificación? Un minuto para responder. Algunos de los elementos fundamentales que va a tener la planificación, como seguramente ya ustedes tienen en lo que han escrito, está el objetivo, el contenido, el material, el tiempo que va a dedicar cada estudiante o que tiene cada actividad, la fecha en la cual se va a presentar esta planificación, esa dinámica inicial o ese enganche que vamos a realizar para abrir ese espacio de aprendizaje. También vamos a tener entonces esas actividades, que entre ellas seguro habrá una actividad o varias actividades cooperativas, esa evaluación que se va a realizar, el espacio de metacognición y lo que van a hacer los estudiantes. Súper importante que en toda planificación podamos decir incluso de manera explícita qué hace el estudiante acá, qué hace el estudiante en el enganche, qué hace el estudiante en la verificación de las emociones, qué hace el estudiante en el objetivo de la clase. Lee, interpreta o uno lee, el otro interpreta, escribe. Esto va a ser súper importante porque acá también vamos dimensionando realmente lo que el estudiante va a ir realizando en cada espacio. Dentro de estos elementos también vamos a tener las adaptaciones, que son solicitudes ministeriales, quizás incluso el espacio específico donde vaya a ir una determinada rutina del pensamiento. Y yo sugiero que incluso incorporemos esta verificación de instrucción. ¿Cada cuánto el docente tiene que verificar instrucciones? Mi sugerencia, cada vez que el estudiante tiene una actividad, previo a eso, el docente debe verificar instrucciones. Muchas veces nos pasa que les decimos a los chicos, tienen que responder estas cantidades de preguntas o tienen que hacer este mapa mental y tienen para eso 10 minutos. Está a punto de terminar la cantidad de tiempo que asignamos y cuando de pronto un estudiante se levanta o levanta la mano o escuchamos qué es lo que teníamos que hacer. Para evitar justamente esto y poder optimizar la gestión del tiempo dentro del aula, va a ser súper importante verificar las instrucciones, que ellos sean capaces de decir con sus propias palabras lo que tienen que hacer. Y acá más adelante vamos a profundizar un poco en esto. ¿Qué elementos debe tener el objetivo de la clase? ¿Qué elementos debe tener el objetivo de la clase? Un minuto para responder. Uno de los elementos tiene que ver
justamente con el qué aprenderá el estudiante. Este que aprenderá puede ser conocimientos, pueden ser habilidades, pueden ser destrezas, pueden ser competencias. Esto sale y está vinculado de manera directa con el currículo de educación, con que obviamente a su vez está alineado con los planteamientos que tienen, los métodos que utilizamos, los libros de textos que estamos utilizando. Es importante también mencionar que ese que aprenderá debe estar escrito en un verbo en infinitivo, es decir, que termine ar, er, ir. Ese verbo no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser medible, cuantificable, observable, verificable, factible en ese intervalo de tiempo. Por ende, tenemos que conocer realmente las posibilidades de nuestros estudiantes y siempre ir un poco más allá, ponerlo siempre a prueba. La clase tiene que ser para ellos un reto. Caso contrario, el diseño de espacio de aprendizaje queda muy por debajo de lo que se espera y tiene que ser riguroso. ¿Cómo hacemos, Rafael, para recordar cuándo es medible, cuantificable, observable, verificable y todos estos aspectos? Pues acá nos podemos apoyar con la taxonomía de Bloom o con la taxonomía de Marzano. Y esto es importante porque muchas veces confundimos y utilizamos verbos que no se pueden medir, que no se pueden registrar, que no se pueden palpar. Uno de esos verbos es fomentar. Otro verbo es incentivar. Recuerden ustedes que el verbo que estamos utilizando es lo que va a hacer o va a lograr el estudiante. Por ende, fomentar, ¿cuánto fomenta? Depende ya mucho de un docente y cuánto incentiva también, pero no es medible, no es observable, no es cuantificable, no es, ni siquiera podemos respaldarlo a través de una evidencia. Se sugiere dentro de la taxonomía de Bloom que para lograr esa rigurosidad nos vayamos desde la columna de aplicar. ¿Por qué? Porque para poder aplicar, el estudiante pues obviamente va a tener que recordar algunos conceptos, va a tener que comprender algunos elementos de la temática. Si por el contrario nos vamos a los niveles inferiores, como es recordar o comprender, no estamos siendo rigurosos, no estamos buscando entonces que sea un nivel alto cada una de las clases. Incluso algunos van a sugerir que quizás empecemos con verbos que sean un mayor reto y partan desde el analizar. Aspecto importante de la taxonomía de Bloom es que también nos presenta una serie de preguntas con las cuales nos podamos guiar para alcanzar ese verbo. Nos indica incluso acciones y resultados que debe tener cada una de estas. Esto puede ser de gran ayuda y apoyo al momento de diseñar nuestro objetivo de clase. También tenemos entonces la taxonomía de Marzano. En el caso de la taxonomía de Marzano se sugiere que arranquemos a partir del tercer nivel, que en este caso para él es analizar. En este tercer nivel obviamente estamos llegando a un nivel más grande de rigurosidad, donde el estudiante va a tener que quizás distinguir, analizar, examinar, diferenciar, pero que contiene a los otros aspectos, ¿sí? Que es importante poderlo considerar. Y la idea siempre va a ser llegar a los peldaños más altos dentro de estas taxonomías, porque de una otra manera, de esa manera o de esa forma, estamos logrando que los estudiantes puedan tener una mayor profundización en el pensamiento. Si se dan cuenta acá, Marzano en el nivel 4 tiene la aplicación, invertido, como es en el caso de Bloom. Pero en el nivel 5 vamos a encontrar entonces la metacognición, que ese espacio también y este logro de metacognición tiene realmente que ver con una rigurosidad idónea que vamos a buscar y el nivel más alto en el caso de Marzano va a ser en ese caso la autorregulación. Vamos a avanzar un poco más. Mientras que en Bloom tenemos el nivel más alto es crear. La creación es el nivel idóneo más alto esperado dentro de la taxonomía de Bloom. Avancemos. ¿Cómo ¿Cómo el estudiante lo aprenderá en la clase? Esto es súper importante. El cómo lo aprenderá va dentro del objetivo de la clase y acá incorporamos las estrategias didácticas, que puede ser el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje mediante el juego, estudio de caso.
pero también menciona aspectos como esos procesos cognitivos que obviamente van a estar muy vinculados con el para qué que hemos mencionado con anterioridad. Este cómo lo aprenderá también incorpora o considera recursos que pueden ser los textos, organizador gráfico, material concreto, ese recurso que va a permitir la aplicación o el abordaje de esa estrategia didáctica. Y también puede ser a través de distintas mediaciones, preguntas guías, vínculo en conocimiento previo del estudiante, conocimiento contextual que tenga cada uno de nuestros participantes. Ejemplos de esto tenemos. Puede ser mediante la lectura guiada y el análisis de información. Otro ejemplo es a través del diálogo y la argumentación en actividades cooperativas. De esta manera nos damos cuenta entonces que tenemos estrategia, pero que también hemos mencionado de una u otra manera aspectos propios de la mediación. Avanzamos con el para qué el estudiante lo va a aprender. Este para qué tiene que estar vinculado con un para qué de vida. Tiene que estar vinculado con un para qué que trasciende en el tiempo, que no es exclusivamente cognitivo. En ese sentido, entonces, la idea del para qué lo aprenderá tiene que conectarse entonces con ese propósito de la enseñanza. Uno de los ejemplos puede ser toma de decisiones informada. El hecho de que un estudiante pueda tomar decisiones de manera informada, realmente es un para qué que le va a ayudar no solo en este tema, no solo en esta clase, sino a lo largo de su vida. Muchas veces me preguntan o se genera la duda de, bueno, ¿para qué vemos los distintos filósofos en las distintas asignaturas? No es realmente para conocer la vida de ellos. No es realmente para sabérmelas de memoria, no es porque el estudiante requiera sí o sí saber quién es Platón, quién es Aristóteles o quién es Sócrates, sino por el contrario, para que ellos puedan, en función de eso, desarrollar su criterio personal, quizás incluso desarrollar su creatividad, cuestionar sus acciones, incluso lo que piensan. Esos son para qué de vida. Otro ejemplo, la resolución de problemas del entorno. Entonces es súper importante que consideremos estos tres elementos: qué aprenderá, cómo lo aprenderá y para qué lo aprenderá. Pregunta número 5. ¿Cuál es el objetivo de la clase correcto? Vamos ahora entonces a ver dos objetivos de clase y ustedes deben seleccionar cuál es el correcto, si el literal A o el literal B. No se olviden, tienen un minuto para cada uno de estos ejercicios. No se olviden colocar el por qué. Si la respuesta correcta es la A o la B, ¿por qué? ¿Qué me hace pensar que estas son las correctas y no la otra? ¿Cuáles son esas evidencias que tengo ahí que me permite asumir que esa es la respuesta correcta? Empezamos entonces, planteamiento uno. Objetivo A: fomentar el respeto por las opiniones de los demás mediante el diálogo guiado y la participación en actividades colaborativas para la convivencia armónica en el aula. Objetivo B: argumentar sus ideas respetando las opiniones de los demás mediante el diálogo guiado y la participación en actividades cooperativas para la convivencia armónica en el aula. Recuerde acá, detenga el video, tiene un minuto, ponga ahí su cronómetro, seleccione cuál es la correcta y argumente por qué. Yo sigo avanzando. En este caso, la respuesta correcta es la B, ya que el verbo en infinitivo, en este caso es argumentar, es un verbo que podemos realmente registrar, que podemos palpar, que se encuentra dentro de la taxonomía. El argumento del estudiante puede ser registrado mediante diversos instrumentos, cosa que no ocurre con el fomentar. El fomentar realmente es algo más de percepción que otra cosa y no deja claro lo que va a alcanzar a ser el estudiante.
Por el contrario, ambos objetivos tienen correcto el cómo lo aprenderán y el para qué lo aprenderán. Ambos son para qué de vida. El primero dice para la convivencia armónica en el aula. Perfecto. Y el segundo también. El primero me dice el cómo lo aprenderá y lo identifico entonces. Esto era las opiniones de los demás. El cómo era mediante el diálogo guiado y la participación en actividades colaborativas. Perfecto. Y el del B también tiene un cómo lo aprenderá idóneo, que es mediante el diálogo guiado y la participación en actividades cooperativas. Entonces, la distinción era en el para qué. Avancemos con el planteamiento 2. Objetivo A. Analizar la idea principal de un texto mediante la lectura guiada y la organización de información relevante para la interpretación de información en situaciones de la vida cotidiana. Objetivo B. Analizar e identificar la idea principal de un texto mediante la lectura guiada y el análisis de información relevante para la interpretación de información en situaciones de la vida cotidiana. Detenga el video, tiene un minuto para decir cuál es el correcto y por qué. Muy bien. En este caso, el correcto es el objetivo A. Recordemos que el objetivo tiene que tener un único verbo en infinitivo, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. ¿Por qué? Porque ese único verbo es el que me dice la meta que va a alcanzar mi estudiante. Si tengo muchos más verbos, pues realmente en función de qué voy a evaluar la clase. He visto en algunas clases que quizás me dicen, bueno, pero es que antes tiene que identificar, tiene que comparar y luego de eso llega a analizar. Y este planteamiento es correcto, pero si estamos haciendo eso, entonces seleccionamos siempre el objetivo, en este caso desde el verbo de nivel superior. Para llegar, obviamente, a este análisis, el estudiante quizás durante la clase tiene que identificar, tiene que comparar, tendrá quizás incluso que reflexionar, opinar, pero el fin último es el que vamos realmente a colocar. Esa va a ser la meta. Por esa razón, entonces el objetivo A es el correcto y por el contrario, el B no lo es. Mientras que en el cómo lo aprenderá y en el para qué, ambos están correctos. Avanzamos con el planteamiento número 3. Objetivo A, modelar situaciones matemáticas con operaciones básicas mediante la resolución de problemas contextualizados y el análisis de datos para la resolución de ejercicios del libro. Planteamiento B, modelar situaciones matemáticas en operaciones básicas mediante la resolución de problemas contextualizados y el análisis de datos para la toma de decisiones en situaciones de su vida cotidiana. Detenga el video, un minuto para decir cuál es el correcto y por qué. En este caso, el objetivo correcto es el B. Si bien ambos tienen correcto, y de hecho es el mismo, que aprenderá el estudiante, que es ese modelar situaciones matemáticas, hay una distinción. La distinción va a estar en el para qué lo hará. Si nos percatamos el cómo, incluso sigue siendo el mismo. Pero el para qué del objetivo A es para la resolución de ejercicios de libro. Eso no trasciende. Eso no dice realmente en función de cómo el estudiante o qué va a hacer es con eso el estudiante en la vida. Recordemos que estos planteamientos que estamos haciendo acá están muy vinculados principalmente con el modelo pedagógico constructivista y con las metodologías activas. Por ende, todo lo que se aprende, todo lo que hace el estudiante, todo lo que tiene que lograr hacer dentro de la clase, tiene que trascender, tiene que ser algo que realmente le sirva en la vida. Por eso el objetivo B es el más adecuado. También es importante que consideremos, y esto es cierto, que la redacción del objetivo
Quizás pueda variar en función de lo que tenga la planificación y lo que le presente a los estudiantes. Quizás si estoy en niveles mejor dicho, en grados de primer grado, segundo grado o inicial, voy a buscar la manera de que el objetivo pueda ser realmente comprendido por mis estudiantes y esto va a ser súper, pero súper valioso. De todas maneras, dentro de la planificación se deben ver esos elementos propios de la rigurosidad y del conocimiento que en este caso tiene el docente como un profesional de la educación. Siguiente pregunta, pregunta 6. ¿Se debe presentar y verificar el objetivo en cada clase? Un minuto para que puedan colocar su opinión en función de esta interrogante. Realmente sí, es importante que el docente presente el objetivo en cada clase. Y no solamente que lo presente, sino que por el contrario pueda verificar el nivel de comprensión que tienen los estudiantes en función de ese objetivo. ¿Por qué? Porque el objetivo permite orientar el aprendizaje. El objetivo permite que el estudiante sepa qué se está esperando de él. El objetivo es lo que va a darle todo el sentido a las distintas actividades dentro de la clase. El objetivo realmente va a dar esa intencionalidad que va a permitir al estudiante participar de manera activa. El objetivo va a favorecer ese espacio de metacognición que se está creando. Por eso es importante entonces que el docente siempre lo presente y presentarlo es que esté ahí y quizás solicitar a los estudiantes que lo lean, pero quizás también pedirle a otro estudiante que pueda entonces decir, explicar el objetivo con sus propias palabras. Preguntarle a los estudiantes para qué les servirá este objetivo. Preguntarle al estudiante qué van a aprender el día de hoy o en esta clase, cómo lo van a hacer y por qué preguntas de este estilo. Porque a veces presentamos el objetivo e incluso cualquier actividad o información y la pregunta es, ¿entendieron? Preguntar a los estudiantes si entendieron va a llevarnos siempre a una respuesta corta, inmediata y la más rápida. Sí. Muy pocas veces esa pregunta fomenta que un estudiante diga no. Por esa razón es que las interrogantes tienen que ir en función de realmente verificar. Si yo le digo, Rafael, lee el objetivo de la clase. Rafael lo lee. Daniel, explica el objetivo con tus propias palabras. Si queremos cambiarle los términos, Daniel, parafrasea el objetivo. Si obviamente estamos en algunos niveles de quizás estudiantes un poco más grandes. No hay manera de que Daniel no diga realmente lo que cree que va a hacer, porque es una pregunta abierta. De igual manera, Juan, ¿para qué te servirá este objetivo de la clase? María, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Súper importante este espacio porque de una otra manera permite que el estudiante se apropie, se exprese, reflexione y pueda ir ir guiándose dentro de lo que se está esperando en la clase. Siguiente pregunta. ¿Se debe hacer una dinámica de inicio en cada clase? Un minuto para responder esta interrogante. Recuerden siempre colocar por qué, sí, no, por qué, a todas las interrogantes que se les van haciendo acá. Yo sigo avanzando, usted detenga el video si es necesario. En este caso, sí es valioso poder hacer dinámicas de inicio. Y es importante distinguir una dinámica de inicio que una pausa activa. Son cosas distintas. La pausa activa tiene una finalidad principalmente de quizás oxigenación, activación. Si veo a los chicos de pronto muy dormidos, muy incómodos, quizás vienen de otras horas de clase. Entonces, pausa activa. Si los chicos vienen más bien muy acelerados, los estudiantes están muy activados, quizás puedo aplicar una estrategia de mindfulness, algo más de conciencia plena, respiración, calmarles un poco para que realmente ellos estén en ese punto idóneo donde se dé el aprendizaje. Pero en este caso, la dinámica inicial de la clase tiene que ser este espacio de activación cognitiva que debe estar vinculado de manera directa con el objetivo de la clase. ¿Por qué?
Porque si yo quiero activar cognitivamente, también quiero que ese espacio de activación cognitiva tenga un puente lógico con el resto de las actividades y con el objetivo que se quiere alcanzar. No basta solamente con una activación cognitiva porque sí o porque está muy interesante, sino que la intención va a ser que esté articulado. Entonces recordemos distinguir esa dinámica de inicio que siempre debe haber al inicio de cada clase con distintas actividades que puede ser mindfulness cuando los estudiantes llegan de recreo, llegan de educación física o más bien con esa pausa activa que puede ser después de largas jornadas. Son tres elementos distintos y todos son valiosos, pero en este caso la dinámica de inicio de clase es la que se debe hacer sí o sí en cada espacio con una intención cognitiva y vinculado de manera directa con el objetivo. Incluso decirlo explícitamente. ¿Por qué estamos haciendo esto? Yo lo hice acá en el video. En este caso, nuestra dinámica de inicio tenía que ver con este veo, pienso, me pregunto, rutina del pensamiento, y se veía ese mapa. Ese mapa está vinculado de manera directa con cada uno de los aspectos que estamos pensando, analizando, reflexionando en función de la planificación. Muy bien. Rutinas del pensamiento puede ser algunas de las dinámicas que podemos utilizar. Esto también está dentro de las metodologías activas, está dentro del modelo pedagógico constructivista y recordemos que siempre es importante entonces que cada actividad diga qué hace el estudiante. Pregunta número 8. ¿Se debe usar lenguaje positivo en cada clase? Un minuto para responder esta interrogante. Muy bien. Sí, es súper importante usar lenguaje positivo en cada clase. ¿Por qué? Porque nos permite realmente expresarnos de una manera respetuosa, pero también nos permite decirle a los estudiantes lo que genuinamente esperamos que ellos hagan, lo que genuinamente esperamos eh, que ellos puedan, o la manera incluso en cómo esperamos que ellos se comporten, actúen. El mensaje realmente va a promover entonces esa acción, va a promover esa manera de entender lo que es correcto dentro de este espacio de clase. De una u otra manera nos evita enfocarnos en lo que no es realmente valioso y nos podemos incluso centrar en siempre en función de lo que queremos que ocurra. A veces omitimos el lenguaje positivo y nos enfrascamos más bien en decir lo que no queremos que ocurra, lo que no queremos que pase. Y sobre esto es importante reflexionarlo porque yo incluso recuerdo dentro de mi propia práctica docente que a veces me pasaba, un estudiante tenía un celular y venía y le decía, Rafael, deja el teléfono. En ese momento que yo lo hago, acabo de perder a todos los estudiantes. Quizás solamente Rafael era el que estaba con el celular, pero cuando lo dije en voz alta, todos obviamente van a voltear a ver a Rafael. Entonces, los estoy sacando de esa concentración de lo que están haciendo, estoy exaltando lo negativo de lo que está ocurriendo, aparte estoy dejando mal al estudiante y no va a ser adecuado de ninguna manera porque también en Rafael entonces esto puede generar una sensación de me catalogaron, me ubicaron ya dentro de una categoría negativa, el profesor no va a esperar nada más de mí, sino que yo siempre esté con el celular. Por esa razón es que es importante que podamos usar el lenguaje positivo. Si por el contrario quiero en esa misma situación usar el lenguaje positivo, lo idóneo sería haber dicho gracias a todos los que están prestando atención y respondiendo sus interrogantes en el cuaderno. En ese momento, el que está tranquilo va a seguir tranquilo, pero por el contrario, Rafael, que está con el celular, va a darse cuenta que él es el único que no está haciendo las preguntas
por ende guardará el celular y se pondrá a realizar las actividades. Vamos a identificar en la lateral izquierda tenemos expresiones que solemos utilizar. No hablen, no hagan ruido, está mal, XY, no copien mal, no interrumpan, no están poniendo atención, no hagan eso, no corran, no distraigan, está incompleto. Acá nos enfocamos entonces en las ausencias. Y la idea del lenguaje positivo es enfocarnos entonces en lo que sí queremos que ocurra. Cambiamos el no hablen por escuchamos con atención, cambiemos el no hagan ruido por trabajamos en silencio o conversamos exclusivamente sobre el tema. Está mal o eso está mal. Revisa esta parte para mejorar la respuesta. Profundicemos un poco más en esto. ¿Qué te hace pensar que esa respuesta es correcta y no otra? Escriban con orden y claridad, esperen su turno por participar. Entonces, de esta manera incluso les vamos diciendo lo que queremos de ellos. Caminamos con cuidado, mantenemos la concentración, mantengo mi pupitre, mi puesto limpio. De esa manera el estudiante sabe exactamente lo que esperamos de cada uno de ellos en cada momento. Pregunta 9. ¿Se debe evaluar en cada clase? Un minuto para que puedan responder. Súper importante siempre colocar por qué. Si no, por qué, ventajas, desventajas, todo lo que podamos escribir en un minuto. Realmente sí, se debe hacer evaluación en cada clase. Sabemos que cada clase responde a un momento específico dentro del cronograma anual. Estas evaluaciones pueden ser diagnósticas, pueden ser formativas o pueden llegar a ser sumativas. Pero lo importante entonces es que la evaluación siempre esté, sea diagnóstica, sea formativa o sea evaluación sumativa. Me voy a enfocar principalmente en la evaluación formativa, que es quizás el tipo de evaluación que si en una clase no voy a diagnosticar y los estudiantes no van a ser evaluados de manera sumativa, pues entonces sí o sí va a tener que estar ahí la evaluación formativa. ¿Por qué vamos a evaluar de manera formativa en cada clase? Evaluar de manera formativa en cada clase nos va a permitir verificar realmente el nivel de alcance que obtuvieron los estudiantes en función del objetivo de la clase. ¿Lo alcanzaron o no lo alcanzaron? O incluso en qué nivel lo lograron alcanzar, iniciado, en desarrollo o consolidado. Y esto obviamente me permite tomar decisiones si posteriormente voy a tener que profundizar en esto, si tengo que mandar algún apoyo, oxígeno o actividad extra para que el estudiante pueda irse profundizando, ir mejorando en función de esto. ¿Y cómo hago para tomar decisiones? Súper importante que no sometamos a la memoria cada uno de estos espacios, sino que por el contrario nos apoyemos a través de los registros, los instrumentos y las distintas técnicas que tenemos para recolectar o recoger datos o información. Tiene que haber evidencia. De esa manera nos queda a nosotros un insumo específico para tomar decisiones, pero también incluso le queda al estudiante ese registro que puede posteriormente pegar en el cuaderno y de una otra manera va llevando esa secuencia, va a ser valioso entonces que fomentemos la cultura de la evidencia. No porque me vayan a auditar, no porque vayan a venir a ver mi clase, no porque vayan a dudar de mi labor o de mi función. Nada que ver. Realmente va a ser para que incluso el mismo estudiante pueda ir revisando cuando lleguen las evaluaciones finales, los parciales, los trimestrales, las evaluaciones del laxo, y el estudiante tenga ese registro que también le va a servir a él para mejorar a los adultos o representantes que estén apoyando en este proceso de aprendizaje, también les va a ir dando luces de cómo va el estudiante, pero sobre todo a nosotros desde el aula para tomar decisiones. ¿Avanzo? ¿No avanzo? ¿En qué debo profundizar? ¿Qué puedo hacer para que realmente se consoliden los aprendizajes, las habilidades u otros aspectos? Rafael, pero ¿cómo hago para
hacer evaluación formativa en cada clase. Seguramente esto me llevará mucho tiempo. Hay en este caso, un instrumento, eh, actividad que puede ser ticket o boleto de salida. Esta actividad dura de 3 a 5 minutos máximo. Es una estrategia de evaluación y es bastante breve. Se usa principalmente para la evaluación formativa y la idea es aplicarlo minutos antes de que termine la clase. El propósito es verificar justamente qué tanto comprendió el estudiante, a qué nivel llegó. Y esto es importante porque esto tiene que ser individual. Porque si bien fomentamos el aprendizaje cooperativo, para lograr determinar cuántos estudiantes alcanzaron el objetivo, en qué nivel mis estudiantes alcanzaron el objetivo, yo necesito que sea cada estudiante quien pueda ponerse o someterse a a esta pequeña estrategia de evaluación y demuestre realmente lo que sabe. En este caso, entonces, el estudiante tendría que responder o hacer 3 preguntas, no más de eso, y tiene que estar vinculado de manera directa con el objetivo de la clase. Y esto es súper, pero súper importante. No son 25 preguntas, son 3. No son 4, no son 5, no son 10, son 3 preguntas o 3 actividades muy puntuales que no le lleven al estudiante más de 5 minutos. Esta la podemos llevar impreso, esta podemos pedirle al estudiante que solamente coloque la respuesta. También este es otro insumo que nos va a permitir entonces a nosotros tener evidencias para poder tomar decisiones y mejorar en nuestra función docente, en nuestro diseño de espacios de aprendizaje. ¿Cómo lo podemos hacer? Y esto es súper importante. Acá vamos a tener entonces un ejemplo. El objetivo de la clase era argumentar sus ideas respetando las opiniones de los demás mediante el diálogo guiado y la participación en actividades cooperativas para la convivencia armónica en el aula. En este caso, el espacio cooperativo fue entonces ese momento donde el estudiante practicó, se preparó para obviamente también este espacio, conoció esos elementos que tenía que conocer. Y en este caso, el estudiante tiene que responder el ticket de salida. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema trabajado hoy? De manera directa se ve que entonces el estudiante, de una otra manera, está dando su opinión, está argumentando. Siguiente aspecto, escribe un argumento que sustente tu opinión. Acá ya quizás le estoy solicitando que tenga los elementos y las características propias de la argumentación, porque de pronto en la primera pregunta solo dio una pequeña opinión sin mayor sentido, sin mayor estructura. En la segunda ya la pregunta va mucho más explícita y la tercera le solicita que explique cómo puede expresar sus ideas respetando opiniones diferentes. Esta es valiosa porque esta le está preguntando de una otra manera en función de quizás esas actividades cooperativas que tuvo. Ahí seguramente se dieron dificultades, diferencias, pero recordemos que un elemento importante de esto es que realmente logre hacerlo a través de la convivencia armónica. Entonces, este ticket de salida responde a todos los elementos del objetivo y esto es súper importante. Si mi objetivo es analizar, voy a decir otro ejemplo, no le puedo pedir al estudiante o colocar al estudiante en el boleto de salida selecciona con círculo, porque analizar me quedó por encima y seleccionar en círculo, sea imágenes, sea idea, lo que sea, está muy por debajo. Por eso es que es tan importante que el objetivo tenga los 3 elementos. Teniendo los 3 elementos, podemos asegurarnos de que la evaluación esté completamente alineada. Vamos a ver otro ejemplo. Objetivo, modelar situaciones matemáticas con operaciones básicas mediante la resolución de problemas contextualizados
y el análisis de datos para la toma de decisiones en situaciones de su vida cotidiana. Tengo un objetivo. En el aterrizado, en este caso, de el ticket de salida, le coloco quizás un ejercicio. En este caso, ejercicio propuesto. En una tienda, un estudiante tiene $20. Compra un cuaderno que le cuesta $6 y un esfero de $2. Y dos esferos de $2 cada uno. El estudiante tiene que decir cuánto dinero gastó en total. El estudiante tiene que decir cuánto dinero le queda. Y se le pide al estudiante que explique qué operación o pasos realizó para resolverlo. En este caso, y ustedes podrán decir, bueno, pero la idea era que modelara. El modelado lo estoy llevando a un aterrizaje descrito dentro del papel, porque obviamente en esta clase los estudiantes tuvieron también este tipo de ejercicios que trabajaron de manera cooperativa. Los estudiantes tuvieron este tipo de actividades donde en cada grupo, guiados por el docente, pudieron ir profundizando en función de cada aspecto. La primera pregunta, pues obviamente tiene que ver entonces con estas operaciones básicas, con esa resolución. La segunda pregunta también. El tercer elemento que solicita que explique la operación es súper importante porque viene al hacer un poquito a que sea un espacio de mayor conciencia, incluso donde el estudiante diga paso a paso qué fue lo que hizo. No sé, colocó el número más grande en la parte superior, cada uno de estos aspectos. Y eso nos va a permitir entonces a nosotros identificar de manera puntual en qué nivel el estudiante respondió. Recuerden que la idea acá es que el estudiante, como el intervalo de tiempo es corto, se dedique exclusivamente a la respuesta. No a escribir la pregunta, no a escribir el ejercicio de pronto y no lo escribe correctamente, sino a la respuesta. Por ende, cada ticket de salida tiene también que tener un espacio para el nombre y apellido del estudiante, porque quizás yo retiro todo esto, termino la clase, hago el ticket de salida, lo retiro, me quedan los insumos para tomar datos, tomar y analizar decisiones en función de qué ocurre con este. Pero para la siguiente clase les regreso y les pido que peguen en sus cuadernos. De esta manera fomentamos la cultura de la evidencia. Pregunta número 10. ¿Se debe hacer un espacio de metacognición en cada clase? 1 minuto para su respuesta. No hace falta que escriba la pregunta. Basta con que escriba respuesta 10 y yo avanzo. Si es necesario, puede detener el video. Recuerde siempre colocar sí, no, por qué, argumentar, profundizar un poco más en lo planteado. Sin duda, desde el modelo pedagógico constructivista y de las metodologías activas, sí es necesario que toda clase, que toda tutoría, que todo espacio de aprendizaje tenga un espacio de metacognición. ¿Por qué? Porque permite al estudiante internalizar lo que ha aprendido, pero sobre todo también desarrollar funciones superiores, desarrollar funciones que son necesarias para la vida. ¿Cómo? Tener una atención voluntaria, prestar atención de manera voluntaria a lo que de una u otra manera le conecta, poder tener ese lenguaje, esa comunicación interna, donde converso conmigo mismo sobre la manera en cómo estoy aprendiendo. Llegar a esa autorregulación que es tan importante, donde no hace falta que otro me diga, camina, estás por las escaleras, sino que por el contrario, él solo vaya dándose cuenta en qué momentos debe hacer qué y qué es lo que se está esperando de él. Realmente esto apoya el razonamiento y sobre todo a la resolución de problemas, entre muchos otros aspectos. Dentro de este espacio de metacognición va a ser súper importante que podamos tener apoyo visual. Y yo esto lo agregaría y lo recalcaría de una manera como un aspecto súper importante, porque el estudiante necesita saber las preguntas que está respondiendo.
Nuevamente, quizás no escribir cada una de ellas, sino las respuestas. Uno, respuesta. Dos, respuesta. Tres, respuesta. Pero ¿por qué tiene que haber ese apoyo visual? ¿Por qué se tienen que leer también esas preguntas? Porque necesito que a través de distintos medios llegue la información. Porque necesito cerciorarme de que el estudiante lo está comprendiendo. Porque necesito también que el estudiante escriba, plasme su opinión. Dentro de la cultura de la evidencia, puedo retirar estos espacios de metacognición, son más evidencias para sacar datos, son más evidencias para sacar información. En la misma clase o posterior les pido a cada uno con su nombre y su apellido, obviamente, en cada pregunta y respuesta, que la peguen en su cuaderno. De una otra manera, esto les va a permitir a ellos también ir llevando esa secuencia. A veces, por cuestiones de tiempo, les pedimos a los estudiantes que uno, dos o tres, levanten la mano, ¿qué aprendimos hoy? Inglés, ¿qué aprendimos hoy? Suma, se acabó y me voy. Ese espacio no logra profundizar en la metacognición, por ende, mínimo tienen que ser de 3 a 5 minutos. ¿Cómo se hace esto? Necesito medir los tiempos de mi clase. Necesito llevar el cronómetro. Incluso puedo ceder también y fomentar el liderazgo de los estudiantes. A ver, Rafael, lléveme acá el cronómetro, 10 minutos. Obviamente quizás un estudiante que por alguna u otra razón me pueda apoyar en esto o yo mismo lo voy midiendo, pero va a ser súper importante que escriban y pedirles cada día en cada clase que puedan profundizar más. ¿Por qué? Porque entonces de esta manera logramos que las respuestas empiecen a ser más profundas, más reflexivas. Veo que la mayoría de los estudiantes me están colocando una sola palabra. Me invento. ¿Qué aprendimos hoy? Inglés. ¿Qué aprendí hoy? Filosofía. ¿Qué aprendí hoy? No sé, sociología. El siguiente espacio de metacognición, quizás reformulo preguntas o escribo una consigna en la parte de abajo. Me invento. Al menos 10 palabras. Este calibraje de cómo aplico la metacognición va a depender de cada docente, pero es necesario que lo hagamos porque si no las respuestas se quedan muy superficiales y eso no es algo que se quiera. Necesitamos que escriban, sí, a medida que escriben nos pueden dar también insumos a nosotros para apoyarles en la mejora de la redacción, la coherencia, la ortografía, el uso de tildes, lenguaje, entre otras cosas. Pero también les permite a ellos, porque podemos posteriormente hacer un espacio, cuando estemos finalizando el trimestre, el laxo, la unidad, donde el estudiante, ok, el día de hoy vamos a tomarnos 10 minutos, cada estudiante solamente revise sus espacios de metacognición. Y ahora vamos a hacer un espacio de metacognición macro, donde el estudiante diga qué aprendió en la unidad, en el laxo, en el semestre o en el espacio que tuvo. Y eso va a permitir entonces de una otra manera que los estudiantes se vean en la necesidad de decir más, expresar más, escribir más, pensar más. Caso contrario, el estudiante asume que basta con una respuesta, basta con que dos o tres digan algo y no se llega realmente a completar ese proceso cognitivo que se busca y que se quiere. Recordemos que la metacognición tiene varios niveles de complejidad. Cada docente es especialista en su materia, es un profesional que sabe lo que está haciendo y acá les presento algunos de los niveles. El primer nivel de la metacognición tiene que ver con ese nivel descriptivo, donde las preguntas van de manera puntual alrededor de qué aprendí hoy y qué actividad hice. Acá el estudiante solamente está diciendo algunos elementos puntuales. Ah, bueno, hoy aprendí que el objetivo del aprendizaje tiene el qué, el cómo, el para qué. ¿Qué actividad hice? Hice la actividad, veo, pienso, me pregunto. Solamente descriptivo. El segundo nivel es un nivel ya más de comprensión. Y acá entonces viene el cómo aprendí esto. Mediante un video, escuché el video, escuché audio, respondí preguntas, vi diapositivas. Si se dan cuenta, el cómo lo aprendí tiene muchas implicaciones. Quizás, y bueno, no sé, termino el video y revisé otros aspectos. Un sinfín de cosas. ¿Qué estrategia me ayudó más? Ya acá el nivel de comprensión es mucho mayor.
Obviamente, acá estoy usando un lenguaje dirigido a docentes de la carrera de educación que les es habitual y dice, claro, esta pregunta de una vez la entiendo, al estudiante le podemos hacer ese respectivo aterrizaje en función de su lenguaje. Vamos a un tercer nivel, nivel analítico. ¿Qué dificultad tuve y cómo lo resolví? Esa dificultad pudo haber sido cognitiva, pudo haber sido, no sé, insumos, materiales, cualquier adversidad que se le haya presentado en el momento, pero sobre todo se enfoca en cómo lo logró resolver, porque si ha llegado hasta el espacio de metacognición es porque de alguna manera lo superó, o quizás la manera de superarlo fue, bueno, lo dejé de lado, seguí avanzando con lo que tenía. Y por eso es valioso que nosotros tengamos estos insumos y luego los revisemos para en función de esto buscar que esto vaya mejorando. ¿Qué haría diferente la próxima vez? Ya acá entonces nos estamos yendo a un planteamiento hipotético, a un planteamiento de una situación que no es real, nivel de pensamiento mucho más abstracto. Nivel 4, crítico transferencial. En este nivel entonces ya lo vamos a vincular con la vida. ¿Para qué me sirve lo aprendido en mi vida? ¿Para qué me sirve en lo profesional? ¿Para qué me sirve en el día a día como docente? ¿Para qué me sirve? ¿En qué otra situación lo podría aplicar? Esta transferencia tiene que ver para que ellos se den cuenta que los aprendizajes, que lo que hacen, lo que diseñan, lo que desarrollan dentro del aula, también tiene otros espacios. Es súper importante que podamos también considerar que es imposible que uno de mis estudiantes responda esto con total profundidad sin antes yo haber modelado. Si yo no he tenido también este espacio para enseñarles cómo pensar. Y este enseñarles cómo pensar no es qué responder. Y a veces es, sí, un reto que podamos buscar este planteamiento. Si se dan cuenta, yo incluso acá en este video planteé posibles respuestas en cada uno de los niveles vinculados con este video, con este espacio. Pero la intención real que debemos alcanzar con nuestros estudiantes es irles mostrando cómo nosotros vamos reflexionando en función de nuestros propios pensamientos. Y eso se hace compartiendo con ellos en voz alta, vinculando quizás incluso esto que les decía, bueno, tengo un objetivo, el objetivo es analizar elementos de la planificación. Luego tuve una dinámica de inicio, que era un mapa, donde se ven distintos elementos, incluso el nombre del mapa es planificación o hace alusión a la planificación. Eso quiere decir que al menos esa actividad está vinculada. Ahí, en este ejemplo puntual, yo sí estoy mostrando el cómo estaba pensando o cómo fui vinculando cada uno de estos elementos. Todas las preguntas que están hechas van relacionadas de manera directa con un elemento puntual de la planificación o con aspectos específicos que se deben visualizar y ver dentro de la planificación. Entonces, súper importante que podamos ir modelando siempre eso. A veces por cuestiones de tiempo le decimos a los estudiantes, a ver chicos, bueno, está muy fácil, ya aprendimos y le vamos diciendo la respuesta. No es la intención esa de un espacio de metacognición, no es la intención realmente que ya nosotros en ese preciso instante nos dediquemos a decirles para qué te sirve en la vida. Rafael, bueno, esto te sirve porque con las sumas vas a poder ir a comprar pan y te van a dar el vuelto y si te dieron el vuelto incorrecto. No, ya el momento de metacognición es realmente lo que reflexiona el estudiante. Los momentos anteriores, sí, en esos momentos es valioso ir pensando, ir mostrándoles cómo reflexionamos, cómo vinculamos, cómo analizamos y algunos aspectos sugeridos, pero no en este preciso instante.
Otro aspecto súper valioso tiene que ver con la participación de los estudiantes. Es necesario que podamos dentro de esa planificación ir colocando qué hace el estudiante. Y en ese colocar también es valioso identificar cuántos estudiantes van a participar. Bueno, si Rafael leyó el objetivo, Daniel dijo con sus propias palabras el objetivo, Juan trajo la dinámica de inicio, que era una rutina del pensamiento, María lo leyó, Daniela lo explicó y así lo voy teniendo detallado, esto también va a ser valioso porque en la medida en que el 100% de nuestros estudiantes participen, eso va a indicar que de una otra manera para ellos va a ser significativo y cuando lleguen a este espacio de metacognición, tengan insumos vivenciales que les permitan responder. Si por el contrario un grupo de estudiantes no participó, no habló, no dijo nada, quizás sea un poco más difícil, no imposible, que el espacio de metacognición obviamente les cueste tener ese nivel de profundización. Recordemos que en la clase están los que suelen participar incluso sin que les animemos y les pidamos, y están los otros que se quedan relegados atrás en silencio con la intención de que no me vea, que no me mire, que no me pregunte. La intención es poderlo hacer. He visto unas muy buenas prácticas donde los docentes, a través de los distintos roles del aprendizaje cooperativo, se han permitido ir llamando a cada uno de estos, aparte de los roles que tienen dentro de los grupos, y les ha permitido ir haciendo espacios donde, bueno, vénganse por favor los que están encargados del tiempo, vengan por favor los secretarios, ahora vienen los reporteros, y así, de una manera mucho más práctica y didáctica, también el docente puede ir llevando un recuento más fácil de quienes han participado. Siguiente interrogante. Un minuto para responder esta pregunta. No olviden colocar el por qué. ¿Se debe hacer una síntesis breve para cerrar cada clase? Detengan el video en el caso de ser necesario. Pues la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque esto nos permite entonces hacer un recuento específico, ordenado, jerarquizado, volver a recordar ese objetivo de la clase, comprender y recordar de manera rápida o puntual qué fue lo que vimos, le da incluso cierta paz y tranquilidad cognitiva a cada uno de los estudiantes. Ah, bueno, si lo logramos, si superamos el objetivo, si se hizo. La síntesis permite entonces que cada estudiante recapitule en su mente de manera bastante rápida todo lo que ha visto, da orden y estructura. Sin duda va a ser necesario que la síntesis tenga apoyo visual, que pueda tener escritas cada uno de los aspectos, que pueda tener escritas cada una de las informaciones puntuales. Esto debe tardar de 3 a 5 minutos principalmente. Y bueno, qué mejor ejemplo sino el que nos trae el día de hoy a este espacio. Objetivo, analizar la planificación de clase, identificando y relacionando sus elementos didácticos para fortalecer el criterio profesional docente. En síntesis, el día de hoy entonces hemos podido ver que la planificación es una estructura que nos permite organizar como si fuese un mapa del tesoro cada uno de los elementos que se tienen que dar para que al final el estudiante logre llegar a ese cofre del tesoro que es el aprendizaje. El objetivo tiene que orientar la clase respondiendo a las interrogantes: ¿qué aprenderá el estudiante? ¿Cómo lo aprenderá? ¿Y para qué lo aprenderá? Desde un para qué de vida que tiene que presentarse, que el estudiante tiene que hacer esta demostración de en qué nivel lo ha comprendido. Las distintas estrategias didácticas van a ayudar a ese desarrollo del aprendizaje y a ese cumplimiento del objetivo. La evaluación formativa tiene que ser continua, tiene que ser en cada clase, hay que fomentar
la cultura de la evidencia, para verificar el logro, el nivel de logro del estudiante y que a su vez el estudiante tenga en su cuaderno insumos que le permite ir también a ellos viendo cuánto han aprendido. La metacognición va a favorecer de manera consciente el cómo están aprendiendo, también a través del registro, también a través de la evidencia, para que el docente tome decisiones, pero para que el estudiante tenga esa posibilidad de ver en su cuaderno, mirar atrás e ir profundizando. Siempre pedirles entonces a los estudiantes mayor nivel de profundización y por eso va a ser importante que en estos distintos elementos de la planificación coloquemos de manera explícita el estudiante debe escribir la respuesta. El estudiante debe escribir su opinión. El estudiante debe leer. Verifico la comprensión. El estudiante tiene que decir la opinión sobre lo que ha entendido. El estudiante tiene que decir lo que cree que va a hacer en esa actividad antes para lograr esa rigurosidad en cuanto al tiempo. Todos estos elementos deben estar articulados porque todos estos elementos son los que nos van a garantizar una coherencia pedagógica, pero sobre todo el aprendizaje, que al fin y al cabo es lo más importante para nosotros dentro de cada uno de nuestros espacios como diseñadores de espacios de aprendizaje, docentes, líderes. Vamos ahora al espacio de la metacognición, a su espacio de metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve? 5 minutos, detenga el video, solamente coloque las respuestas, no hacen falta las preguntas. Muy bien, verifiquemos emociones. Identifico la emoción con la que me encuentro justo ahora, en este preciso momento en el cual estoy terminando este taller. Dibujo y coloreo la carita correspondiente. Escribo el nombre de la emoción. En la lateral izquierda tiene imágenes referenciales con sus respectivos nombres. Y si no está ahí, no se preocupen, pueden colocar la emoción o las emociones que tengan. Y por último, ¿por qué creo que tengo esta emoción? 5 minutos para hacer esta actividad. Detengan el video si es necesario. Muy bien. Entonces, no me queda sin más que agradecerles por haber estado en este taller, desearles lo mejor. Ya se les indicará dónde van a compartir cada una de estas respuestas. Por eso tan importante que usted pueda ir tomando nota de cada uno de los aspectos que se preguntó, pueda ir tomando nota de cada una de estas partes. Cuídense mucho. Chao, chao.